hacer la claqueta? Sí. Vale. Yo te voy en principio a contar mi historia contigo. Bueno, contigo. Sí, conmigo. Porque mi ilusión en la vida era escribir guiones. Y yo estudié para escribir guiones. Y siempre, al principio, cuando no había internet ni nada, siempre veía Salvador Maldonado. Y siempre pensé que era su nombre, ¿vale? Yo era un chavalín. Luego, cuando empecé a investigar más, me di cuenta de que no, de que eras una mujer que te llamabas Lola Salvador, ¿vale? La primera peli que vi tuya es El crimen de Cuenca, ¿vale? Y entonces intenté ver más películas tuyas, pero estamos hablando de años 90 y tanto, 2000, ¿vale? Entonces, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Muy bien. Yo mi primera pregunta siempre empiezo igual, es ¿por qué haces cine? Y no sé si preguntarte primero por qué empiezas en el cine, porque primero empezaste en televisión a trabajar. Yo quiero que me digas, porque tú tienes formación autodidacta, ¿cómo entras a escribir? ¿Cómo empiezas a escribir y acabas entrando a trabajar en televisión? A ver, pues... Porque tú eres de Barcelona. Sí, yo nací en Barcelona, no sé dónde, pero nací en Barcelona en el 38 y... De la edad de mi madre. Y después, pues hubo una serie de desgracias tremendas familiares y me quedé sola en el mundo a los 14, ¿no? Con mi cabeza y mi... Pero ya cuando era pequeña, cuando tenía 7, 8 años, ¿no? Pues a las visitas les decía esas dos cosas. Primero, quiero ser detective, ¿no? Porque leía muchas novelas policíacas y tal, ¿no? Me gustaban mucho las novelas policíacas, de esas que comprabas, que cambiabas en los kioscos de estos, de donde se vendían los cigarrillos sueltos y tal. Me divertían mucho aquellas noveluchas del FBI completamente de detectives en Los Ángeles, de rubias espectaculares, de detectives que no dormían durante días, se despertaban, se daban una ducha, se bebían un vaso de whisky, se fumaban 2 cajetillas y pillaban al malo y ya está, ¿no? Pero yo decía eso, que quería ser detective porque me parecía muy interesante, ¿no? Intervenir en las justicias y en las injusticias y sobre todo no dormir, beber y fumar, ¿no? Y que en vista de que a lo mejor si no podía ser eso porque era muy cansado, ¿no? Pues que escribiría, que era la forma de ser detective, policía, bueno, malo, ¿no? Pero siempre era con esta idea de querer ser muchas personas, ¿no? De querer entender de qué iba la vida, en el fondo, ¿no? Era eso, ¿no? Y para entender de qué iba la vida, pues me parecía interesante ser el bueno, el malo, el juez, el verdugo, el hijo puta y la buena gente y la abuelita benefactora, yo qué sé, y la gente que está en la cocina y la gente que está urdiendo el mundo y organizándolo, ¿no? Entonces era, pues eso, el mundo de la imaginación, me divertía aquello y ya desde muy pequeña yo dije que iba a escribir, o sea, dejé lo del detective, que me parecía cansado, ¿no? Y me parecía un poco demasiado y me pareció que era más divertido ser escritor. Y yo era una lectora feroz, ¿no? Absolutamente, como los niños no nos hacían mucho caso, ¿no? Pues íbamos al colegio por la mañana, por la tarde no había deberes que hacer y había libros alrededor, había un abuelo que era conserje en la Biblioteca Nacional y que en su casa tenía pues desde El Espectador de Ortega y Gasset y libros viejos que tiraban y tal, y yo leía todo lo que me caía en las manos, me lo leía todo. Y la gente me decía, pero esta niña, ya está esa niña leyendo encerrada en el baño, se ha subido a la terraza y está lloviendo y sigue leyendo debajo de un paraguas. Bueno, era una loca de leer, ¿no? Y no sé, entonces me parecía que era lo mejor del mundo el leer. También quería, leer, escribir. También me parecía que escribir era una forma cómoda y eficaz para cambiar el mundo. Yo era como mi infancia era una casa de modas, ¿no? Donde había costureras que se rompían ahí los ojos cosiendo y aprendizas tal y ricas que venían a ver los modelos, ¿no? Y eso me parecía tremendamente injusto. Yo tenía
un sentido de la justicia que he ido perdiendo. Ahora ya he dicho, mira, que los den, ¿no? O sea, si son todos tan idiotas que no quieren hacer nada para que no ser que el mundo vaya mejor, pues que se vayan a la porra, porque los que son tontos, habrá que esperar a que evolucione el bicho humano, ¿no? No se pueden acelerar estos procesos, la gente es tonta y ya está, ¿no? No se dan cuenta, votan a estos idiotas que lo van a hacer fatal, pero es que son tontos, pobrecitos, habrá que esperar varias generaciones, no sé, a que dejen de ser monos idiotas y se conviertan en monos listos, ¿no? Jiménez decía que había que cambiar a los votantes cada 4 años. Claro, exacto, sí. Y sí, eso es una buena historia. Pero entonces toda esa mezcla pues hace esa persona que quiere escribir y que empieza a escribir de una forma un poco absurda. Realmente yo empecé a escribir traduciendo, porque yo hablaba inglés o escribía inglés y escribía español, no sé, sabía poco, había ido muy poco al colegio, pero sí sabía inglés, entonces traducía guiones, traducía películas para doblaje, traducía cosas, y eso fue la forma de que en un momento dado realmente empecé a escribir en fotogramas, ¿no? Porque eran los tiempos de televisión que yo estaba allí de becaria, ¿no? Con Nuria. ¿Con? A Nuria la conocerás de hace No tengo conciencia de conocerla de entonces, tengo conciencia de conocerla. Escribe en fotogramas. Sí, pues ves, esto no lo hemos hablado, yo creo que la he conocido después, la he conocido en los festivales y tal, ¿no? Pero no como fotogramas eran los tiempos de Cristina Fernández Cubas, de Maruja Torres, que luego fueron grandes escritoras. Todas. Que luego escribieron todas, sí. Pero yo en realidad empecé a trabajar en televisión porque me gustaba el teatro, porque me gustaba la farándula, me gustaba eso, ¿no? Para todos los medios y sí. elementos, radio, televisión, teatro, cine. Y entonces en televisión empecé a trabajar como becaria, una cosa que no nos pagaban durante mucho tiempo. Estuve trabajando en esos equipos que te elegían los realizadores, ¿no? Y eras pues un esclavo allí de llevar café, de hacer cosas, de hacer lo que fuera, ¿no? Lo que yo sí tenía muy claro es que ese mundo me divertía el mundo de la farándula. Yo tenía ya hijos, tenía que ganarme la vida para comprar la leche y pagar la luz, ¿no? Y entonces pues traducía, cuidaba niños americanos los domingos por ahí como babysitter, pero a la hora de elegir un trabajo, cuando vi esa posibilidad de entrar en televisión como becaria allí esclava, pues dije que allí me iba yo, ¿no? Y estuve bastante tiempo trabajando sin cobrar, pero aprendiendo aquello. Y entonces dentro de ese mundo, pues ya hubo un momento cuando empezó la segunda cadena y todo ese mundo, que ya les dije, yo quiero hacer un guión de esto, es que esto tan mal como estas cosas que hacemos no sé hacer yo y tal, ¿no? Y entonces pues fue un poco que empecé a escribir y que la gente dijo, pues parece que tiene algo en la cabeza esa criatura, ¿no? Y seguían sin pagarnos mucho, porque aparte éramos todo pues un grupo ahí un poco de progres y de gente que estábamos muy en contra del régimen y de la situación política y de tal, y nos tenían un poco ahí machacados, ¿no? Y nos echaban de otras partes. O sea, empecé a presentar programas, presentaba Sombras Recobradas, me echaron, yo qué sé, ¿no? Me echaban de otros sitios. ¿Y el crimen de Cuenca, escribir el guión del crimen de Cuenca, que te viene por Alfredo Matas? Porque he visto que El Jardín Secreto también la produce Alfredo Matas. Sí. Yo además lo que pasa es que quizá yo nunca me hubiera metido en el cine, hubiera sido más una persona de novela y de radio, que me encanta la radio, y sobre todo de teatro, ¿no? Me hubiera gustado muchísimo escribir teatro. Pero ahí conocí a Alfredo estaba empeñado en que yo trabajara con él, Alfredo es que era un productor muy inteligente. Era un productor listo y aparte éramos amantes, quiero decir que es muy importante eso, ¿no? En esta relación. Entonces yo no quería por nada del mundo trabajar con Alfredo, por nada del mundo. No quería mezclar. No quería para nada, ¿no? De hecho yo creo que sí, que quizá ahí arranca pero claro, ya había trabajado en televisión como guionista, ¿no?
había hecho Juan Soldado, no Sí. sé, era muy amiga Juan de... Soldado, que fue una serie muy Juan- importante. No, Juan Soldado es un programa solo, Vale. es uno suelto, pertenecía a ese mundo de cuentos y leyendas, Vale. pero es de esos programas que se hacían para festivales. Vale. Entonces, al hacerse para festivales, ahí se podía ser un poco más permisivo y hacer, entonces yo Y escribí... Barrio Sésamo también he leído. Sí. Buah, por Entonces, ahí hemos pasado todas nuestras claro, todos, y a mí de me divierte mucho porque en los cursos y en tal, la gente que tal, dice, lo que les llama la atención es que yo hubiera sido... Los niños éramos fans Claro, del programa. de- Pero fan, sí, sí, ¿eh? sí. O sea, no, o sea, dejabas todo para Mm. verlo. Mm. Dejabas todo para verlo. Entonces, con el crimen realmente es la peli. Antes creo que había colaborado en aquella cosa que era Vera, que la hizo la Pepa Molina. Ah, José, ver un Sí. cuento cruel, ¿no? De José Ver un Pino cuento Molina. cruel se hizo en televisión, en aquella de las horas 11 que Sí. hice el guión, y luego se hizo en cine. Me parece que eso es como antes, y entonces Alfredo sí quería que yo trabajara con él. Yo no quería ni loca trabajar con él, no quería mezclar, no quería líos. Pero sin embargo fue con el crimen que él dijo, lo haces tú o no lo hago, ¿no? Entonces pues no había más remedio que decir, pues venga, va, ¿no? Porque era un proyecto del que me habló Porto, ¿no? Sí, Antonio Porto. Sí, entonces... Es que a este lo vi yo en que era antes el cine, en el Sí. programa del Garci. Ya, Iba allí a hablar sobre películas. sí, a lo mejor en algún momento de su En el vida. 95. Era un malvado, mintieron todos mucho, ¿no? Porque quiere decir que pero vamos, que esos son como miserias y aparte como están muertos es poco elegante meterse con Sí, los muertos. sí, sí, sí. Pero... No es pero- nada, ¿no? No es nada elegante, No, no. pero por otro lado porque hay que ser elegantes, o sea, es más interesante, es más elegante ser verdadero que ser elegante a secas, ¿no? Y entonces haciendo una película, Porto comentó, porque estábamos en Cuenca, habló del crimen de Cuenca, yo lo que sabía del crimen de Cuenca era lo que se contaba como la ciudad del crimen y que había una cosa muy truculenta que contaba un hombre que era Luisito Esteso en los teatros y tal, y bueno, y ahí él contó este caso, ¿no? Y eso coincidió con que un año antes o así yo había estado en un congreso sobre tortura de Amnistía Internacional en Grecia y dije, uy, qué historia esta, ¿no? Para hablar sobre el tema de la tortura, ¿no? O sea, es que es buenísima esta historia de que a unos los machacan y que de repente el supuesto muerto aparece vivo luego, o sea, menos justificación, ¿no? De la tortura, que siempre hay como una cosa ahí final, no, pero igual se salvan miles de vidas a base de machacarles un poquito en un cubo de agua, todo mentira, ¿no? Pero aquel era un caso buenísimo, ¿no? Y entonces yo dije, uy, esto habría que hacerlo, ¿no? Y la coyuntura social y política era brutal. No parecía que eso fuera un problema en eso, ¿no? Fue después cuando se vio que era un problema, ¿no? Pero en ese momento no, y en ese momento yo lo único que quise es presentarle a Porto, a Alfredo, para que hicieran la película, ¿no? Pero Porto dijo, Alfredo dijo que quería que trabajara yo y que le parecía que yo era la persona que tenía claro que se quería contar ahí, y a partir de ahí nos peleamos todos muchísimo y el guión lo escribí yo y lo firma todo Dios, o sea, no lo firma más gente por casualidad, ¿no? Pero siempre, yo lo había esto escuchado, pasaba mucho. Yo lo había sí, escuchado, sí. que el guión era de Lola Salvador, Sí. pero ahí había mucha gente. Mucha gente. Bueno, en los títulos ayer igual no aparece así como muy grande. Una idea de Porto, una idea, no sé, no se le ocurrió matar a nadie ni hacer nada de eso. No, Porto se retiró, llegamos a un acuerdo con la producción, ¿no? De que presentáramos cada uno nuestro tratamiento a la vista de que no estábamos de acuerdo en cómo contar esa historia. Ahí intervino otro personaje que era amigo mío, que era el que nos iba a asesorar con los temas jurídicos, que era Jesús Chamorro, que era el fiscal, que era amigo mío y tal y cual, y entonces tanto Jesús Chamorro como Porto se pusieron de acuerdo en que la forma de contar aquello era una, y yo no estaba en absoluto de acuerdo, y entonces Alfredo dijo, bueno, pues escribid cada uno lo que veáis y haced un pequeño tratamiento de 20 páginas y a partir de ahí los dos os ponéis a trabajar en aquello, ¿no?
yo hice mi tratamiento de 20 páginas como yo quería contar aquello, que era como lo contaba la gente, de una forma muy fácil. Yo lo quiero contar como lo cuenta la gente que habíamos ido a entrevistar y tal. Y Porto y Jesús querían contarlo como engañando al espectador, ¿no? Viendo cómo esos asesinos malos mataban al Cepa y pasaban, los condenaban y tal, y después, años después, se descubría. Y entonces yo decía que eso me parecía, no es culpabilizar al espectador, o sea, me parecía interesante, posible, ¿no? Era el tira de la manta, la justicia funciona, era otro rollo, pero yo no quería, yo quería hablar sobre la tortura y sobre el error y sobre la burrada y sin más. Entonces yo hice aquel tratamiento. Porto, sin embargo, presentó un guión entero, que luego se descubrió que ya lo había escrito antes, ¿no? O sea, eso ya entran dentro de las trampas del oficio, ¿no? Y ya está, y entonces se retiró, cobró y se retiró y dijo, pero entonces yo cobraré, bueno, pues cobra como idea el 25% de autores, ya está, ¿no? Y a partir de ahí hay toda esa cosa que a mí siempre durante mucho tiempo me daba esa pereza horrible. ¿El crimen de Cuenca? No, por favor, no. Otra vez el crimen de Cuenca, no. ¿Que quién lo escribió? Que yo escribí la novela, que si Porto era malo, que si la miró era una capulla, que no, que sí, que bueno, que era esto, que era un encargo para ella, que en el fondo le daba igual, que luego sí le parecía un poco... ¡Qué horror, no! ¡Qué miseria! Esta es una película que habla de la tortura, ¿no? Yo la he vuelto ayer y digo, todos los que metimos mano en aquella historia, pues ole nuestros cojones, y aquello, la película se mantiene sola, ¿no? Y se mantiene sola, y es que de repente dices, es que vale para hoy, para Guantánamo, para el siglo pasado y para los siglos futuros, para este planeta vale, ¿no? Y bueno, eso es el crimen, ¿no? Es más potente a medida que va pasando el tiempo. Sí, es que te das cuenta que yo ayer lo veía, ¿no? O sea, me afectó la película diciendo, joder, ¿no? Pero claro, me afectaba el recuerdo de todos esos documentos, ¿no? De todos esos documentos que yo recuerdo que tenía que quitar una máquina de escribir de esas eléctricas que teníamos entonces, antes de que hubiera ordenadores ni nada, que pesaba un montón, y yo separaba la máquina así para aguantar la lectura de aquellos documentos, de aquel juez malvado, ¿no? Que decía, no, se nota que mienten porque están sudando, ¿no? Y dices, hijo de puta, ¿no? ¿No? O sea, qué cosas figuraban en ese... Yo decía, oh, qué horror, no imaginabas el sufrimiento de aquellos hombres intentando contar cualquier cosa para que cesaran de torturarles, ¿no? Entonces, pues bueno, eso fue... Entonces, una vez ya de Perdidos al Río, pues ya hice ese guión con Alfredo, y luego volví a hacer otras cuantas cosas con él, no tantas, ¿no? Porque realmente yo... Sí, bueno, el Jardín Secreto, no sé si las de Chavarri Per... Sí, todas estas, sí, todas las bicicletas, todo esto, sí, y Tierno Verano, y... Sí, las bicicletas, claro. Pues, y adaptas una obra de teatro que es muy difícil. Sí, muy difícil, es que eso era muy divertido. Y que no quede esquemático, y ¿sabes cómo quedan algunas? Sí. Y es impresionante. Hay un momento que Agustín González le cuenta una cosa a Gabino Diego y a Victoria, me parece, que está todo bombardeado y tal. Es impresionante. Impresionante. Puede servir yo quería ser Máximo Gorki, que acaba diciendo, yo quería ser Máximo Gorki, sí. Porque es que lo que pasaba la derrota de la gente que ha tenido una vida que no ha querido. No, las bicicletas, además, que es una función de teatro, y yo era muy amiga de Fernando y de Emma. Y además Fernando escribía muy bien. Sí, muy bien. Y la obra era espectacular, ¿no? Pero estaba montada en esas escenas, ¿no? Toda en un solo decorado, ¿no? Y se hacía un negro y todo iba creciendo así, la escena, aplauso, tal, negro, y volvía otra vez, ¿no? O sea, entonces todo eso, meter eso en cine era como complicado, había que tener una idea, y le di bastantes vueltas hasta que encontré una idea. Como a mirar y a señalar mucho porque venía de donde venía. Bueno, eso, claro, yo creo que eres muy inconsciente cuando haces las cosas, lo haces lo mejor que puedes, ves que sale, ves que funciona. Y sí, yo vi que eso se podía contar en base a la estructura de los exteriores a interiores. Yo lo monté todo, de que todo es exterior hasta que la guerra, hasta que estalla, y luego se va todo como encerrando en interiores y exteriores hasta que todo es interior, y luego ya sale la victoria, ayer, ¿no? Cuando estaba viendo El Jardín Secreto,
el matrimonio de porteros, que son Luis Ciges y Chuslan Preave, eso parece una peli berlanga. Yo fíjate que de eso no me acuerdo yo, hostia, de esos porteros. Pues además, eran Chuslan Preave y Luis Ciges, y todas las relaciones parece una peli de berlanga. Sí. Y luego el que hace marido de una de las chicas es Javier Aguirre Sadobe, que no tiene diálogo, pero es él, el director. Es él el mismo. Y la jefa de producción, creo que es Marisol Carnicero, sí, sí. Aparece un momento. Eso, fíjate, yo es que la tengo que buscar. Tú dices que la encontraste en La Cosa Rusa. Ahora voy a buscar. Están haciendo como una quiniela y aparece Marisol. Porque digo, ¡guau! Esta es la jefa de producción porque en Regresa al Cepa habla. Ya. Yo digo, hostia, y Javier Aguirre Sarobe hace un papel, no habla, pero está ahí. Javier agarra esa nube que lo llamamos. Hostia, que ahí empezaba. Porque hizo La muerte de Miquel, alguna cosita más, y luego pues no me acuerdo de se eso. ha convertido en un referente. No, es que es un maravilloso, claro, es un director de foto maravilloso. Porque tú, si alguien te dijera, sí, soy Lola Salvador, guionista de cine, ¿qué película tendría que ver para conocer tu trabajo como guionista? Imagínate, que alguien te lo pregunta. Pues yo diría yo diría que La niebla, fíjate, ¿no? Que La niebla, las palmeras, porque La niebla es que a mí me gusta romper un poco, investigar, ¿no? Entonces yo creo que en La niebla, por ejemplo, sí se nota esta cosa de progre de los 70, ¿no? De decir, oh, qué mal están las guerras, cuidaos, que vais a desaparecer seres humanos, que sois idiotas, ¿no? Esta especie de cosa de progre de los 70, ¿no? Y al mismo tiempo la experimentación y el susto y lo nuevo, lo no previsible, ¿no? Quizá eso es lo que me gusta más. La veré, que esta no la he visto. Pues La niebla es estupenda, la pasan mañana. Sí. La veré. Pues nada, pues me encantará que la veas, porque es una película tan rara, si la aguantas, porque hay gente que se queda... Yo veo muchas pelis raras. Y a los 5 minutos la gente se va, ¿no? O antes, ¿no? A los 3 ya se van. Yo me quedo hasta el final. Pero los que se quedan como diciendo, ¿qué me estáis contando, hijos de puta? Que no entiendo nada, ¿no? Es buenísimo eso. Ahora, Lola, para terminar, quiero que me recomiendes una película que hayas visto no hace mucho. Mediterráneo. ¿De Gabriel Salvatore? No, Mediterráneo, la película esta que han hecho con el Open Arms, esta catalana maravillosa, ¿no? Vale, Mediterráneo. Sí, Mediterráneo. Vale. Me parece... La he visto. Sí, me parece preciosa esa película, ¿no? Y Eduard, estoy enamorada de Eduard Fernández. En esa película parece un personaje de western. Es que es tan bueno ese actor, ¿no? Es que es tan bueno. Y tú imagínate que es la primera vez en la vida, te lo comento así por la cosa del colegueo, la primera vez en la vida que yo he dicho, quiero escribir algo para este tío. Pues ya empieza. Porque de repente es que estoy fascinada con ese trabajo, ¿no? Es que es muy buen actor. No sé si has visto la primera peli que hizo de cine, Los Lobos de Washington. Sí, claro, la de Mariano, sí. Porque se ve que alguien le dijo, hostia, hay un tipo catalán que es buenísimo, coge. Pero qué bárbaro, sí, qué estupendo. Sí. Pues nada, Lola. Pues nada, a ver. Un placer hablar contigo. Pues nada. Yo siempre digo hasta la próxima película. Hasta la próxima película, pues nada, porque que sea la de Eduard. Tú continúas escribiendo, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora como el tiempo se me acumula y se me acumulan los enanos, ¿no? O sea, en el circo que me crecen los enanos, el circo, todo es un lío, ¿no? Estoy como intentando poner un poco de orden, ¿no? Esto mismo de ceder estos papeles a la filmoteca y hacer un poquito de orden, seguramente, pues yo que sé, cerrar la empresa, ver qué le debo a Hacienda, si le debo algo que no creo, que me deben a mí más, pero bueno, quiero hacer un poco de orden y después ya sí me pondré a escribir alguna cosa y seguramente lo primero que me ponga a hacer es esta historia para Eduard, que ahí se quedará, que no la terminaré, ¿no? No, la tienes que terminar y algún director la dirige. Es que sé la que sé lo que es, exactamente. Jaime, que ahora está haciendo otra peli. Claro, Jaime está acabando ahora. Vuelve a hacer otra claro, película, Jaime está terminando ahora de rodar. Me lo dijo Ginés García Millán, que iba a rodar con Jaime. Sí, están terminando, me parece que están terminando. Pues muchas gracias. Nada, gracias a ti, nada. Ya te seguiré, tienes mi contacto, ¿no? No, sí, pues píllalo, sí.